Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores. Bueno, y con este clásico que es Tarumba por Teresa Parodi, ya hace muchos años que Teresa y Tarumba nos indica que ha empezado la columna de Marcela Alejandra Haddad. Marce, si me permitís, antes que nada, de nuestra invitada vamos a decir que es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Rosario, que es profesora de educación preescolar, bueno, y que tiene un montón de cosas y que además es escritora. Así que ahora te dejo a vos, Marce. Buen día, René. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, María René. Bueno, un gusto recibirte, darte la bienvenida en esta columna educativa. No sé si se escucha bien o hay retorno. Siento retorno. No, se escucha bien, pero te voy a pedir que subas un poco la voz, Marce. Bueno, perfecto. Que te orientes hacia el micrófono, bien. Ahí. Estoy perfectamente ubicada. No sé si ustedes se escuchaban bien. No, escuchamos bien, pero a veces se te va un poco la voz. Bueno, María René, un gusto tenerte. Nos une con María René algunos sentidos pedagógicos y gestos pedagógicos, y la verdad que te conozco desde hace mucho tiempo acá en el territorio neuquino, y creo que ha sido una buena oportunidad de que puedas estar en este conversatorio, justamente en tiempos donde volvés a presentar un libro que me parece muy potente, justamente para estos tiempos. Soy una seguidora de hace mucho tiempo, porque creo que tenemos cartas náuticas que nos has ido ofreciendo las docentes, y en esto mi gratitud como maestra jardinera, que es lo primero que, como me presento en la vida. Conversaremos acerca de tu nueva publicación, y por ahí esto de presentar a un jardín de infante como esa puerta al mundo, y cómo lo presentamos a esas infancias que ingresan, ellos recién llegados, de los que siempre nos habla Karen, y por ahí relacionarlo en todos tus capítulos, que me pareció que es muy importante recuperar dos conceptos fundamentales: los gestos pedagógicos, que en esos 6 capítulos siempre aparecen como verbo, ¿no? Como acción, y ese lugar político del docente de crear, construir desde la artesanía ese territorio con el que vamos a recibir a las infancias. Así que Marce, bueno, estaría bien que conversemos en torno a esto. Marce, primero que nada, si te parece, les contamos a nuestra audiencia que María René ha escrito el libro El Jardín de Infantes como Bienvenida al Mundo, propuestas y reflexiones para tejer nuevos sentidos pedagógicos, que me parece que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. Sí, ¿Te parece? Justamente de eso queríamos hablar ahora, y le daríamos por ahí la palabra a María René para que nos cuente un poquito. Bueno, tiene mucho que ver con todo lo que venían hablando. Yo ahí escuchaba a Chiqui González, que bueno, me parece maravillosa, y bueno, de alguna manera entramando lo que ustedes dijeron, en este contexto que estamos viviendo, que lo podemos caracterizar con un contexto, digamos, de mucha crueldad, si se quiere, ¿no? De muchos tipos de violencia que se ejercen. Y de este, digamos, capitalismo feroz que de alguna manera está como cooptando también la lógica escolar,
con todas, digamos, y que se va colando con todo digamos, una gran cantidad de palabras y de términos que son portadoras y constructoras de sentido, ¿no? Como éxito, utilidad, rendimiento, eficacia, eficiencia, emprendedurismo, gestión de las emociones, etcétera. Creo que vale la pena pensar desde la escuela, ¿no? O desde el jardín, si el jardín realmente y la educación es un dispositivo para transmitir mundos y renovarlos, como bien dice Hannah Arendt, y si la escuela o el jardín representa el mundo, ¿no? Vale la pena que los docentes nos preguntemos cómo entendemos esta idea de mundo, desde dónde nos paramos para presentar al mundo las infancias, ya que transmitimos el modo de mirar lo que nosotros tenemos. Entonces realmente creo que ahí digamos, es un poco la puerta de entrada al libro, donde, bueno, yo de alguna manera desarrollo cómo el jardín se configura en un territorio de bienvenida, ¿no? De bienvenida al mundo, y bueno, como vos dijiste, Marcela, y como también dijo digamos, de diferente manera dijo Chiqui, tenemos una tarea política, y la educación es un acto político, y la primera creo que hoy amerita empezar por esa pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo comprendemos el mundo? Bueno, entonces de alguna forma yo inicio este libro con 2 capítulos donde abordo esto, porque en realidad son preguntas que yo me fui haciendo como formadora de docentes, también vinculado a que hoy la idea, digamos, el término mundo es un término que aparece fuertemente en la bibliografía del nivel inicial, o sea, muchos autores hablan del mundo, ¿no? Leer el mundo, presentar el mundo, mirar el mundo, bueno. Entonces, bueno, digamos, ahí este doble juego de, bueno, trabajar un poco cómo entendemos el mundo, desde dónde lo entendemos, insisto, ya que transmitimos ese modo de mirarlo, y obviamente cómo a la vez el jardín se configura como un territorio de bienvenida a ese mundo, y entonces, ¿qué mundo le ofrecemos a las infancias desde el jardín, ¿no? Y qué mundo creamos en el jardín en tanto microcosmos particular. Sí, me gustaba mucho esa presentación que hace en el prólogo Ana Malajovich, que habla de este micro, digamos, lugar habitable, para habitar, y cómo desde los posicionamientos filosóficos, digo, porque acá el posicionamiento filosófico, político, y siempre digo lo ético, de los docentes y las docentes, ¿qué gestos pensamos para recibir a esos recién llegados a este lugar y permitirles iniciar el balbuceo de este mundo, ¿no? Creo que son en tus capítulos, hay uno que creo que es el 6º, uh-huh, donde habla justamente de los gestos pedagógicos. Yo le agrego también, que también está así, qué experiencias sensibles ofrecemos también en esa creación, en esa presentación y en esa bienvenida al mundo. Me parece que hay muchísimo para reflexionar en tus escritos y en toda esa recopilación. Uh-huh. Bien, un poco volviendo al tema de los gestos pedagógicos, bueno, yo despliego en el libro diferentes gestos pedagógicos, esos gestos que de alguna manera, si bien los gestos tienen que ver con algo muy personal, también tienen una base común, o digamos, y esa base común es la que yo trabajo en tanto aquello que nos une a las maestras jardineras, ¿no? Entonces cuando presentamos el mundo tenemos que desplegar una serie de gestos pedagógicos. Yo ahí despliego la idea de los gestos de cuidado y de atención, gestos de autoría y que autorizan, gestos de presencia y gestos que convidan el mundo. Y cuando trabajo gestos que convidan el mundo, los despliego a su vez en otros gestos más.
de alguna manera, uno de los primeros gestos que tiene que ver con estos gestos de cuidado y atención tiene que ver también con esto que decía también Chiqui González, ¿no? Ella hablaba del cuidado y hablaba del afecto, ¿no? Y hablaba de, digamos, de una sociedad del afecto o de una política del afecto, y nosotros en el campo educativo podemos hablar de una pedagogía del afecto que digamos, el afecto se emparenta con el cuidado y se emparenta con la atención, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con el interés, con la ternura, con la inclinación hacia algo o hacia un otro, ya que el cuidar y el cuidado son inherentes al mundo, ¿no? Desde una mirada filosófica. Y bueno, de alguna manera la maestra jardinera permanentemente despliega estos gestos de cuidado cuando, por ejemplo, miran con atención, no sé, como el camino que hace una hormiga o que hace digamos, una comunidad de hormigas en el cantero del jardín, ¿no? Entonces, mirarlo con atención y, digamos, apalabrarlo, ponerle palabras, permitir que la curiosidad se expanda a través de las preguntas que primero tal vez pueda prestar el docente para habilitar a que también los niños pregunten y aprendan a preguntar, es de alguna forma un gesto de cuidado y de atención, ¿no? Sí. Esto que vos decís, yo por ahí que estoy en el campo en este momento, de lo que es el jardín maternal, el jardín de infantes, el ciclo de infantes, creo que es algo que para los planes de formación, para los docentes que estamos en formación, creo que hay que poder enseñarlo también, ¿no? Esto de la pedagogía de la pregunta, de la pedagogía del afecto, la pedagogía de la ternura, la pedagogía también de la investigación docente, en cómo creamos, cómo construimos y cómo pensamos, qué gestos vamos a desplegar, que me parece que esto es una materia pendiente para nosotras, los docentes. Justamente eso lo hablábamos en nuestra evaluación institucional. ¿Qué cosas necesitamos para abrir el año que viene este mundo, estas infancias que ingresan nuevamente a este territorio delicado y frágil, ¿no? Uh-huh. Yo que también, perdón que lo haga autorreferencial, pero bueno, no puedo dejar de hacerlo, que también he participado de la comunidad educativa, digamos, ¿no? Pensaba en esto que suena tan bonito, cómo vamos a preparar a nuestros niños y niñas para este mundo tan cambiante, ¿no? ¿Cómo los vamos a formar para aceptar que no todo es bonito, que no todo suena lindo, que no todo dentro de ese microclima que nosotros creamos en las aulas está relacionado con el afuera, ¿no? Que es un gran desafío para nosotros permitir la posibilidad de que los niños aumenten su capacidad de observación también del mundo que los rodea, porque me parece que si no, dentro de la escuela se crea un microclima que mucho no tiene que ver con lo que pasa afuera. Para eso está la casa, digo, ¿no? Pero me parece que en un mundo tan cambiante, nosotros también tenemos que apostar a crear situaciones que sean más plásticas, ¿no? Que le permitan al niño entender que es muy difícil, porque un niño no puede entender tal vez este mundo tan cambiante que tenemos que vivir, ¿no? Eso como reflexión, me parecía. De alguna manera, bueno, yo también ahí en el libro, cuando abordo la idea de mundo, que yo lo tomo mucho desde el campo de la filosofía, bueno, por un lado, hago primero una pequeña aclaración, entender que el mundo no está fuera de nosotros, sino que estamos y somos en el mundo y nos hacemos presente y nos ponemos en existencia al estar inmersos en el mundo, ¿no? Como el mundo no es lo que está por fuera, el mundo no es aquello del cual estoy totalmente separado, ¿no? Sino que al contrario, cada uno es en su mundo y hay tantos mundos de alguna manera como personas hay, si se quiere. Por eso el mundo es plural, ¿no? Hay una pluralidad de mundos. Pero digamos, ahí yo también despliego como
miro al mundo, digamos, desde una perspectiva polifacética, que significa que, digamos, en la escuela, cuando justamente pensamos y nos tenemos que hacer como educadores esta pregunta de qué mundo ofrecemos a las infancias, entre otras cosas, pensar, digamos, que el mundo tiene una temporalidad, trabajar la idea de mundo también como posibilidad. O sea, cuando hablamos de temporalidad, es que no es, digamos, así como la Chiqui González muy bien, ella en un escrito trabaja la idea del presente expandido, y que para la infancia en realidad hoy es presente, ayer fue presente y mañana es presente. Nosotros desde el jardín tenemos que abonar a trabajar, digamos, la memoria, ¿no? Los relatos, que tiene que ver con el pasado, el presente y obviamente el futuro, cuando trabajamos la idea de proyectos compartidos. Pero también la idea de mundo como posibilidad, donde ahí también se conjuga esto de, como también decía las Chiqui, a través del jugar hacemos mundos, hacemos nuevos mundos, ¿no? Y ahí estamos trabajando el mundo como posibilidad. Y también cuando, digamos, vos antes, Adriana, hablabas del dinamismo, el mundo está en permanente movimiento, y el juego y el jugar también implica movimiento y dinamismo, ¿no? Pero involucrar a las infancias en la construcción de proyectos, digamos, en la sala, que después darán lugar a la construcción de proyectos colectivos, también posibilita trabajar el dinamismo del mundo cuando entre todos planificamos y diseñamos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y podemos ir monitoreando, si se quiere, cómo va ese proceso, qué cosas pudimos llevar a cabo, cuáles no, por qué, cuándo hay que tomar otra decisión de la que habíamos pensado y por qué razón. O sea, cómo involucramos a las infancias y las hacemos partícipes y no las ponemos como un objeto donde nosotros le decimos qué hay que hacer, cómo hay que hacer, y las infancias quedan como si se quieren, por fuera de decisiones. Y la idea es formar parte, enseñar a participar, a hacer y estar con otros. Y bueno, la escuela y el jardín son ámbitos excepcionales para trabajar esta cuestión de la participación, ¿no? Y acá suspendemos, René, porque tenemos que ir a unos avisos. Nos quedamos con el tema de la participación. Por supuesto que se me ocurren preguntas que no las voy a hacer porque no nos daría el programa para contestarlas, pero es una posibilidad tener espacios donde uno pueda repensar con otros y copensar estas cuestiones. Eso no es poco. Bueno, nos vamos a unos avisos, ¿te parece? A la tanda publicitaria de la radio, y en breve nos volvemos a conectar. Gracias. Nos había quedado el tema de la participación, ¿verdad, Marce? ¿Verdad, René? Sí, exactamente. Me parece que la participación también es un fuerte como para tener en cuenta siempre dentro de las instituciones, equipos directivos, digo, en la planificación, cómo crear esos espacios, cómo garantizarlos para que se dé también esta participación y para poder enseñar a participar. Esto que decía María René del tema del el mundo que es el jardín, y cómo dejar que sus niños y niñas sean partícipes de ese mundo y de otros mundos posibles. Entiendo que eso también es un tema que tenemos que reflexionar y ponernos a pensar dentro de las instituciones, no solamente de las infancias, sino también de las familias. Cómo trabajamos conjuntamente ese entrar a la institución, cómo leer, ¿no es cierto?, este mundo que está afuera, pero que también es nuestro y que está también dentro del jardín, ¿no? Sí, en realidad ahí lo interesante es pensar que la participación se liga con que la escuela tiene que poder trabajar sobre lo grupal. Y creo que es una debilidad de la escuela poder trabajar la grupalidad. O sea, la escuela tiene que enseñar a ser, digamos, a formar parte de un grupo. Y eso, valga la redundancia, yo dije, la escuela tiene que enseñar porque eso se enseña. O sea, no es una cuestión espontánea y natural
aprender a ser parte de un grupo, sino que implica, digamos, un trabajo intencional, ¿no? Como todo trabajo o como que tiene que ver con la enseñanza. Entonces ahí hay una cuestión que creo que en el campo de la docencia tenemos que visibilizar como tal vez un ausente, ¿no? Quería decirte que coincido plenamente, porque además la escuela, los diseños curriculares hablan del trabajo grupal, pero en la práctica esto no está dado, no está facilitado. Entonces ahí, además de que hay una debilidad, hay una gran contradicción. Y que esa gran contradicción es percibida en el ambiente, en los climas institucionales, me parece. Entonces la revisión que vos haces de esa debilidad aún es más profunda. Lo digo a partir de lo que fue mi experiencia en todos estos últimos años. Entonces me parece que ese también es un punto interesante, porque también nuestras actitudes, nuestras maneras de ser, lo que los niños escuchan de lo que pasa en la escuela, que a veces no, se filtra en las aulas, ya sea en los jardines o en las escuelas primarias, me parece que es muy profundo. Y esa es una debilidad que tiene, que está teniendo también la democracia, ¿no? Poder trabajar lo grupal, me parece. Pero bueno, para no entrar en lo político, es político. Me parece, claro, para no entrar en este programa solamente en lo político, me parece que tenemos una gran debilidad de trabajar, una ausencia de lo que es trabajar en grupo. Bueno, cuando uno lleva a cabo, yo insisto con esta idea, ¿no? De la generación de proyectos. El proyecto implica, es una en tanto estructura didáctica propia del jardín especialmente, pero en la escuela está muy presente en cualquier nivel, implica, digamos, no hay proyectos si no hay grupo, porque el proyecto implica aprender también a trabajar con otros y a participar en pos de una tarea compartida. De una meta compartida. Entonces, de un proceso, claro, de un proceso. Y en este sentido, obviamente que la grupalidad y lo grupal tiene que ver con una decisión política, visibilizarlo o invisibilizarlo, y tiene que ver con el poder hacer comunidad. Claro. Y muchas veces el docente piensa que como utiliza mucho la palabra grupo, que como tiene un grupo, ya trabaja lo grupal, y lo grupal es una construcción que hay que poder sostenerla y donde el docente es el encargado de ver cómo hace que el grupo funcione como tal y no como un conjunto de personas que están habitando en un mismo espacio, ¿no? Por eso digo, cuando hay una tarea común y compartida, el grupo de alguna manera se empieza a activar, pero si el docente tiene que saber que tiene que llevar a cabo un montón de mediaciones donde tiene que enseñar a que hay que escuchar lo que dice el otro, hay que respetar la opinión del otro, hay que considerar lo que el otro aporta en pos de la tarea común que quieren hacer, digamos. Y implica todo un trabajo que se puede llevar a cabo desde la primera infancia, pero que implica cierta formación en lo grupal por parte del docente, y ahí es donde creo que tenemos el talón de Aquiles en la educación, ¿no? ¿Qué formación tenemos en este tema, ¿no? Formación. Y poder, ¿no? Sí, Marce, sí. Sí, por ahí yo rescato en esto esta cuestión del otro, ¿no? Percibir que hay un otro, y que si en ese otro no seríamos nosotros. Esta cuestión de lo colectivo, recuperar lo colectivo. Como vos decís, María René, que hay mucho trabajo tuyo acerca del grupo y la grupalidad, ¿cómo pensar, qué decisiones tomar institucionalmente para primero trabajarlo, como dice Adriana, primero los docentes, la institución, desde los directivos hasta el auxiliar de servicios, todos de acuerdo a su rol, ¿no? De construcción de esa grupalidad. Y esas son decisiones, digo, políticas, por supuesto que son políticas, filosóficas, por supuesto, pero me parece que esto implica en la agenda de los equipos directivos, de los equipos de conducción, tenerlo presente en la organización. Obviamente. Sí, digamos, acá es, si digamos,
Si no se puede generar comunidad con el equipo docente primero, para después abrirlo a los niños y a las familias, digamos, no alcanza. O sea, si el equipo directivo, que es realmente el conductor de la escuela, no genera estos espacios de intercambio y de participación, donde las palabras de todos son válidas y donde obviamente donde la diferencia es parte de la vida cotidiana, eso después no es muy difícil de que se replique en las salas, ¿no? Y cuando hablábamos antes de esta cuestión de la idea de lo grupal y de considerar al otro y de comunidad, acá vuelvo nuevamente a cuando decía Chiqui la sociedad del afecto, y de alguna manera implica también poder distanciarse de esta moda que empieza a penetrar tan fuertemente en las escuelas cada vez más, donde las emociones, se trabaja la educación emocional y se desplaza, la educación emocional de alguna manera desplaza todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana, y esta educación emocional se trabaja desde la individualidad y desde las emociones parceladas, y no, digamos, como aquello que, digamos, y no considerar que este hábitus emocional se configura en una trama que se sostiene porque estamos junto con otros, conviviendo con otros, ¿no? Bueno, digo esto cortito porque ya vienen los últimos avisos, vamos a estar dentro de los últimos 15 minutos de Meet, pero además dentro de los últimos 15 minutos de programa, que se ha pasado rapidísimo. Me parece que respecto de todo eso que venían conversando con Marcela, el docente también tiene que tener la capacidad de disociar, que tal vez uno tenga una conducción, un equipo de conducción que no permita lo grupal, pero dentro de las aulas tenemos que tratar de hacer lo posible para que eso pase, porque si no, nos quedamos con que esta moda que viene ahora, que no sé cómo será, ni sé cómo estará transcurriendo, dice que lo que veníamos haciendo el año pasado ya no se puede hacer más, entonces no se puede hacer lo que uno consideraba que es un derecho o que es una libertad. Entonces, bueno, tenemos que también tener, además de una formación de grupo, una cierta plasticidad mental para entender que si la conducción no te deja hablar o no te deja reunirte, porque vamos a hablar clarito, porque estas cosas pasan, bueno, vos a los pibes se los tenés que permitir, aunque a vos no te esté pasando. Y no tenés que reproducir eso que te está pasando a vos como adulto en la escuela con los chicos. Y eso es un trabajo, perdónenme la palabra, de puta madre. Porque es un laburo que bueno, que solos los que los pasan saben lo que es. Bueno, pero eso tiene que ver con las grietas y que el docente tiene que saber moverse y encontrar las grietas, los intersticios, porque la escuela es un lugar de resistencia y eso implica tener una posición y una tarea política, poder leer estas cuestiones que pasan, ¿no? Y cómo posicionarse, obviamente. Bueno, vamos a unos pequeños avisos ya finales. Estamos en los últimos 10 minutos. Enseguida volvemos. Bueno, y para ir cerrando trajimos esta canción, Dani. De Marta Gómez, Para la guerra, nada. Un minutito, quiero preguntarle a Daniel qué piensa de todo esto que está escuchando. Pienso que es una maravilla poder escuchar y poder difundir estas cosas que vienen conversando en este y en otros programas, porque hay muchas situaciones y mucho de lo que se habla en estos contextos que los que estamos fuera del círculo docente no conocemos, y creo que es muy importante conocerlo para también defenderlo. Bien, si vos me permitís, Adriana, estábamos hablando antes del lugar del docente y en su momento antes Marcela me había preguntado por estos gestos pedagógicos, y hay un gesto que tiene que ver con esto que venimos hablando, que son estos gestos de autoría y que autorizan,
¿no? La autoría tiene que ver con que el docente puede darse un lugar como sujeto pensante, sintiente, actuante, deseante, ¿no? O sea, es hacer lugar al pensamiento propio y singular, ¿no? Entonces, cuando el docente puede encontrar, o sea, estos intersticios para moverse, o sea, es un docente que justamente lleva a cabo este gesto de autoría, pero también la autoría tiene que ver con el autorizar al otro, con hacer, digamos, con aumentar lo que hay. O sea, autorizar significa aumentar lo que hay o hacer crecer, ¿no? Entonces, cómo también el docente puede dar lugar a los niños, a sus familias, a sus historias, ¿no? Y de alguna manera autorizar, y considerando a los niños como también sujetos pensantes, sintientes, capaces de aprender, de soñar, de hacer mundos, porque la escuela tiene que abrir mundos, tiene que mostrar que hay otros mundos posibles. La escuela tiene, digamos, en esta idea de que lleva a cabo la escuela, desde cuando se entiende que la educación implica transmitir el mundo para que sea conservado, pero a la vez para que sea renovado, bueno, la escuela tiene la tarea de dejar que las infancias sientan el mundo, jueguen el mundo, apalabren el mundo, hagan otros mundos posibles a través de la práctica del jugar, porque si no es imposible, si no lo que hacemos es mantener todo lo que siempre, lo que existe, lo que tenemos que pensar es que también tenemos que abrir a lo que no existe, a lo que está por venir, digamos, a lo impensado, porque eso también tiene que ver con la idea de mundo, ¿no? Entonces, creo que autorizarse y autorizar al otro son gestos pedagógicos en estos tiempos fundamentales. Es así. Bueno, no sé cuántos minutos tenemos, Adriana, si querés que tenemos 8 minutitos para ir redondeando. Acá en 5 me dice que termina el programa, pero la llamada de Meet dura 8. Gracias, Daniel. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Porque ya me están preguntando. Vos sabés que hay muchas madres que están por parir ahora dentro de poco, que quieren leer, que quieren pensar, porque van a elegir, Marce, futuramente un lugar donde dejar a sus niños, qué lugar les ofrece toda esta posibilidad de ternura y todas estas cuestiones. Así que ya me están preguntando dónde se puede conseguir el libro, René. Mira, el libro lo edita Praxis, que tiene un sistema de venta que no siempre está en las librerías. Entonces hay una página donde uno se mete, Praxis Grupo Editor, y ahí, bueno, puede comprar el libro por internet y se llega a su casa. Y si no, en la Feria del Libro, que ya se está organizando, ¿verdad? En las ferias del libro también, obviamente, está esta editorial, ¿no? Obviamente. Te tenés que venir, Marce, para la Feria del Libro, acá. Te vas a volver loca. Sí, voy a ir con mi escrito también, ¿no? Con algunos escritos. Ya es tiempo. Ya es tiempo de ponerse a escribir. Bueno, por ahí para ir redondeando y terminando esta columna, agradecerte, María René, porque siempre me llevo preguntas. Siempre me llevo preguntas de aquello que tengo que renovar, de aquello que puedo llevar a una mesa de conversación con docentes y poder recuperar muchas de las reflexiones que nos invitas a través de tus lecturas. Me llevo también la posibilidad de seguir pensando mundos posibles desde los jardines de infantes. Y mucho para trabajar siempre. Así que agradecido por tu generosidad, siempre tan clara y práctica y siempre a disposición. Y estás invitada de tiempo, por supuesto, para traer el libro y acá estaremos acompañándote. Fantástico. Muchas gracias. No, por favor. Simplemente para cerrar un poco y volviendo a en estos tiempos que corren, donde justamente tenemos que pensar que la educación es una tarea política, ¿no? Por más que quieran hacernos creer que no, que es una tarea séptica, que es neutral. Creo que, bueno, el jardín es un espacio donde se puede resistir
de alguna forma al juego del mercado, a lo mediático, al marketing, al individualismo y a la utilidad, a la educación enlatada, que también ahora aparece fuertemente. El jardín es un lugar donde se puede interrumpir la adaptación a este mundo contemporáneo y sus obligaciones, ofreciendo a las infancias una pausa para separarse del tiempo y del espacio del hogar familiar, de la sociedad y por ende de la lógica del consumo. Es un territorio que posibilita habilitar, ¿no? Un intervalo que dé lugar a la experiencia, al aprendizaje, al jugar, a la percepción sensible del mundo, a la exploración, a la imaginación, a la narración, a la invención y al lazo, y obviamente a la grupalidad. Y también puede inaugurar otras maneras diferentes de hacer mundos, adentrándose en otros mundos, en mundos más sensibles, más humanos, más tiernos, más amorosos y más solidarios, desde proyectos colectivos que generen comunidad. Entonces creo que es interesante invitar hoy en día a la comunidad docente y en realidad a la sociedad toda, para poner en valor la educación desde la primera infancia, recuperando lo valioso y lo potente que hacemos cotidianamente, ¿no? Como manera de habilitar el porvenir, ¿no? Como manera de habilitar que algo nuevo suceda, ¿no? Y bueno, obviamente que el jardín puede convertirse en un territorio de bienvenida al mundo si justamente podemos desplegar, ¿no? Diferentes gestos pedagógicos que abren y también resguardan, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, este ha sido un espacio de resguardo, ha sido un espacio de reflexión, te agradecemos muchísimo, estamos sobre el minuto final, y nos vamos a ir con una canción. Gracias María René, gracias Marce por haberla invitado, por haberla convidado. Gracias por este espacio. Gracias Marce. Te amo, Marce. Bueno, nos vamos, nos despedimos hasta el próximo sábado.